los temas que vamos a estar tocando en esta sesión es el tema de los complementos, más que el CFDI, porque pues resulta que, bueno, el CFDI versión 3, pues ya es una, digamos, una prueba superada, pues ya de alguna manera nos adaptamos, lo estamos llenando, pero lo que sí ha resultado todo un reto son los complementos al CFDI, sobre todo porque, bueno, el más popular ha sido el de pagos. El de nómina es uno también de los más conocidos, pero no es el único complemento que existe. En realidad tenemos una lista impresionante de complementos. Algunos ya vienen de versiones anteriores del comprobante, otras vamos a ver que son nuevas, pero al final ese complemento del comprobante pues sí genera información adicional que para la autoridad está siendo muy útil. Entonces, bueno, ocurre lo siguiente. Me voy a adelantar un poquito en el material porque quiero que primero veas esta lámina. Es una lámina delicada. Créeme que me pregunté muchas veces si era prudente mostrártela, pero creo que sí, porque yo creo que es necesario establecer claramente las reglas del juego y no subestimar el papel que aquí jugamos los contribuyentes. Es decir, nosotros entendemos que a través del CFDI y los packs de certificación, el SAT tiene en los packs un aliado muy importante, no solamente en la certificación de los comprobantes, sino también en esta labor de integrar el documento electrónico, de validarlo, de darle una copia a la autoridad, etcétera. Existe una regla miscelánea, ahorita me voy a regresar, la hemos visto en otros cursos, es una regla muy importante acerca del timbrado. Y esta regla, la 2725, lo que establece es que cuando el PAC timbra un comprobante o lo certifica, realiza 3 operaciones básicas. La primera operación es que valida los requisitos, pero de Código Fiscal de la Federación. Por eso es un tema delicado lo que está pasando a nivel del comprobante y de los complementos, porque existen varios requisitos, sobre todo el tema del complemento, que son figuras que Código Fiscal aún no reconoce como parte del comprobante. Es decir, para el Código Fiscal el comprobante es básicamente el CFDI con ciertos elementos. Incluso los elementos que menciona el código, algunos de los nuevos, como las claves, por ejemplo, de producto, pues no son mencionadas en el código. Y esa es la parte que estamos cuestionando. Digo, si la autoridad a lo mejor se está tomando pues el tiempo, ¿no? El Congreso se está tomando el tiempo de crear o modificar más bien 2 artículos, que por cierto los puedes consultar en el blog que escribo para la página de Control 2000, ahí está la información actualizada. Si se dieron la oportunidad de modificar estos 2 artículos, ¿no? El 113 bis, para aumentar la pena por la compra o venta de facturas, pues digo, ya estamos en eso, pues de paso, ¿por qué no adecuar el código también para reconocer cómo es ese comprobante electrónico de manera integral, sus complementos, etcétera, ¿no? Pero no. El código en ese aspecto no ha sido modificado y entonces por eso los complementos carecen de sustancia jurídica, porque pues realmente no hay una disposición que me aclare la función o la existencia, ¿no?, de dichos complementos. Claro, la autoridad tiene la idea de que es lo mismo que el CFDI, pero no, el complemento es eso, un complemento, un accesorio al comprobante. ¿Y a qué quiere llegar con esto? Que entonces el PAC, su obligación, de acuerdo a esta regla 2725, es validar, pero los requisitos de código. Entonces, bueno, pues ya revisan en base a una estructura que debe de tener el documento, qué cosas debe de tener el CFDI. Y para eso también está el anexo 20. El anexo 20 de la resolución nos va a indicar entonces qué elementos del comprobante son obligatorios, cuáles son opcionales, qué tamaño tiene, qué información puede llevar, etcétera. Y hasta ahí digamos que vamos bien. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera cuando el PAC timbra un comprobante, una vez que valida esos requisitos de código, le va a poner un folio único a ese comprobante y para darle la certificación, pues le pone la firma del SAT a ese CFDI, que es lo que le da la validez, aparece la firma, ¿no?, de la autoridad en ese comprobante. Pero entonces, ¿qué sucede? Bueno,
que de pronto tiene una temporadita que algunos contribuyentes me han hecho la consulta de que si bien es cierto en el complemento de pagos existe el nodo documento relacionado para dar información de las facturas que se están pagando, ese nodo no es obligatorio. Entonces, tanto en la página del SAT como en algunos sistemas, pues de pronto esa parte pues queda como abierta para que en un momento dado, pues si no se tiene esa información, pues no se llena el dato. Y hasta cierto punto resultaba útil porque hay casos, por ejemplo, el específico es una cadena de hoteles que me platicaban que tienen facturas de 2013 que se están pagando. Y dice, nosotros estamos emitiendo el complemento de pago sin problema al cliente, nada más le ponemos su pago, pero no le estamos poniendo ahorita la información de la factura, porque el sistema de facturación precisamente no reconoce un folio, ¿no? de 2013. Y estaba bien, digo, al final se cumple con la entrega del documento. Pero ¿qué pasa? Que de pronto me dicen, ya no lo podemos hacer, entonces no sabemos si es nuestro programa, algo cambió del programa, algo cambió del PAC, o es el PAC, o es un criterio, ¿qué pasa? Entonces, ese criterio de pronto se vuelve generalizado. Y entonces lo que yo empiezo a notar es que todos los PACs empiezan a verificar que exista ese nodo documento relacionado en el complemento de pagos. Pero la pregunta es, ok, está bien, verificas que está la información, pero si no está, no permites el timbrado, sabiendo que el nodo no es obligatorio. ¿Qué pasa? Bueno, entonces uno de los PACs que asesoro me comentó, dice, lo que pasa, Penny, es que el SAT nos mandó un comunicado y a partir de la fecha del comunicado nos informa que ya tenemos que validar eso. Ah, ok, bueno, pues me pueden compartir ese comunicado, digo, para ver qué dice o qué cambio de la regla, y es lo que estás viendo en pantalla. De pronto, sí, el SAT les informa a los proveedores de certificación, así como ves es el comunicado, que precisamente ya tienen que validar que dentro del CFDI, del complemento de pagos, exista esta información del documento relacionado. Entonces, acá se aclara que de alguna manera si el PAC no ve esa información del documento relacionado, pues entonces no va a poder timbrar ese CFDI. Ok. ¿Quién firma ese comunicado? Porque dice ahí saludos, ¿no? Pero ¿quién lo firma? No viene el nombre del funcionario encargado, digo, bueno, viene un área del SAT, pero no viene el funcionario encargado. Es más, de pronto no cualquiera puede firmar un comunicado así, tiene que tener atribuciones también, pues para eso estamos viendo la ley del SAT, para expedir esta clase de documentos. Y esa fue la parte que a mí como que me empezó a intrigar, a incomodar, incluso a través de los contactos del organismo que nos colegia. Yo les comentaba, ¿no? Sobre todo a la representante ante el SAT, le decía, mira, es que me preocupa que el SAT ahora se dirija de esta forma. Ahora, está bien, ya le avisaste al PAC, ¿no? Pero ¿cuándo le van a avisar al contribuyente? Esto. Entonces me decían, no, Penny, pues es que se sobreentiende, ¿no? ¿Cómo? Sí, es que el SAT nos dijo que el comunicado es porque, nada más para aclararnos que el nodo debe de estar en el complemento de pagos porque se sobreentendía desde que se inventó el complemento que ese nodo debería de existir. Y luego, bueno, a lo mejor ellos lo entendían de esa manera o era el propósito, pero no es lo que dice el anexo 20. Es decir, algo que yo aprendí de un ingeniero acerca de este tema es que en alguna ocasión estaba yo molesta con mi computadora y yo le decía que se equivocaba, ¿no? O que la regaba. Y entonces me decía el ingeniero, espérame, o sea, la computadora no se equivoca, la que se equivoca eres tú porque no le estás sabiendo dar la instrucción, ¿no? Y es cierto, o sea, para eso existe un manual y se tienen que respetar esas instrucciones. Y si de pronto tú publicas un manual o publicas un anexo que a lo mejor no explica o no dice lo que el resultado que pretendes obtener, pues lo modificas,
y lo vuelves a publicar en el diario y lo ajustas, etcétera, ¿no? Entonces, yo les comentaba esto, luego es que a mí me preocupa mucho el fundamento para aplicar una disposición así, incluso por parte de los PACs, porque pues de pronto también el PAC busca, ¿no?, que haya una regla, que haya un diario oficial, algo. Y me decían, no, pues es que en la resolución ya está el fundamento. ¿Dónde está? Viene la nueva regla 2725. Ok, esta regla es la que te comentaba, que viene con es la que explica qué es lo que tiene que hacer el PAC para poder timbrar un comprobante, y dice precisamente que para efectos de la certificación de la fracción 1, que se refiere a validar los requisitos del comprobante, dice, el proveedor de certificación deberá también aplicar lo dispuesto en la fracción 16 de la regla 2728. ¿Qué dice esa fracción? Que se debe de cumplir con lo señalado en el documento denominado especificaciones para la descarga y consulta de la lista LSO, la lista del RFC, que ese es un tema que incluso se utilizó mucho para explicar por qué para los contribuyentes que tenían el estímulo de IVA en la frontera norte era necesario que se inscribieran para acceder a ese estímulo, o sea, que recibieran un acuse de autorización, porque hasta que el SAT no te publicaba en una lista donde te filtraban si entrabas o no, pues no podías timbrar con un IVA neto al 8%. Pero ahí también dice que tienen que aplicar entonces las validaciones adicionales y características funcionales de la aplicación gratuita, es decir, van a tener que aplicar además, o sea, de las validaciones del comprobante, de código, pues las validaciones adicionales que en este caso pues a lo mejor el SAT les diga o se le ocurra, y es la parte que nos preocupa, porque dice, bueno, ok, SAT, pero ¿cómo me lo vas a comunicar? Porque si me lo vas a comunicar así y nada más se lo comunicas al proveedor, pero al contribuyente no le informas, pues es peor. El contribuyente tiene derecho a saber esta modificación o a saber el impacto del criterio que tú estás aplicando para emitir estos complementos de pago. Y esa es la parte que también de pronto pues vamos a tener que jugar, ¿no?, con estos nuevos elementos, ¿no? Porque desafortunadamente esta administración necesita comprender que hay que respetar estos procesos porque nos dan seguridad a los ciudadanos. O sea, no es tampoco un capricho, ¿no? Al final el hecho de que exista una iniciativa, se conozca, se publique en una gaceta, se discuta, no sé, se apruebe, se publique en diario, este procedimiento de cómo se modifican las leyes, pues de alguna manera nos está dando una garantía de que, bueno, pasó por un proceso de aprobación independientemente, como te decía antes, del color del partido. O de los acuerdos políticos, pero bueno, por lo menos entendemos que algo está pasando, ¿no? Y te informas. Pero pues con cosas así donde de pronto la autoridad, sobre todo en materia fiscal, que es tan delicado porque es el pago de contribuciones, pues de repente un día dice una cosa, publica, de pronto se nos cambian a los funcionarios. Me platicaba un amigo abogado que ellos ganaron un caso muy interesante porque precisamente se solicitaba que la funcionaria que firmó uno de los documentos ratificara su firma, y pues, oh sorpresa, cuando la citan a ratificar el documento, pues ya la habían despedido del SAT y ellos por eso ganaron. Entonces también así está complicado, ¿no? Porque de pronto esta inestabilidad en el servicio de administración tributaria pues también nos está ayudando, porque no estamos entendiendo que los procesos se tienen que respetar. Y bueno, hablando de procesos entonces, y con este tema de los comprobantes y los delitos, pues hay que tener mucho cuidado con los comprobantes, ¿no?, que emitimos, que contabilizamos. ¿Y a qué me refiero con tener mucho cuidado? Hay ocasiones donde a lo mejor tú realizas tu operación de buena fe con un proveedor, pero no sabes el historial de ese proveedor. Y lo comento porque de pronto hay empresas que entre los socios empiezan a pelear y uno demanda al otro, y existen cuestiones que ya están fuera de nuestro alcance, pero que pueden llegar a generar consecuencias de carácter fiscal.
Y una consecuencia interesante y grave es que te cuelguen en las listas negras. Le llamamos lista negra a la publicación que hace la autoridad de los contribuyentes que presuntamente tienen una operación inexistente o simulada. Es decir, que están de alguna forma inmersos en el tráfico de comprobantes. En esa lista, como es una presunción, pues puede caer cualquiera. Hay gente que ha caído por un asunto de que no tiene el domicilio localizado, pero también de pronto vemos gente ahí que la cuelgan por créditos fiscales que a lo mejor, no sé, están en litigio. Incluso me tocó ver un caso de una persona que la colgaron ahí por una multa de Profeco, porque las multas de Profeco de pronto la autoridad, el SAT, las cobra, y era una multa como muy, ahí se quedaba, estaba como muy rezagada, no se había notificado adecuadamente, y bueno, en esos procesos, pues de pronto esa multa pues dio origen a que se colgara al contribuyente en la lista negra. Otros casos, por ejemplo, han sido por alertas de Unidad de Inteligencia Financiera. Les platicaba en un foro que me tocó estar en Ensenada, precisamente estábamos platicando el tema del manejo de efectivo, el lavado, etcétera. Y yo les aclaraba que se tiene la mala idea, la percepción de que cuando tú manejas mucho efectivo es como un tema de lavado, ¿no? Y no, digo, no, el manejo de efectivo como tal no es privativo de una red de lavado de dinero. Es decir, de pronto las estructuras, las redes de lavado actuales, pues a veces ya ni manejan el efectivo. Es decir, vamos a encontrar que de pronto existen operaciones de lavado donde intervino incluso el sistema financiero. ¿Pero por qué el comentario? Porque estaba una empacadora de marisco que le vende directamente a una tienda departamental, a Walmart, y me decían que de pronto tuvieron ahí un problema de suspensión de pagos porque los colgaron en la lista negra, ¿no? Y dicen, ¿pero por qué, no? Y el asunto aquí era que el banco levantó una alerta por el exceso de retiros en efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Que Walmart les paga a ellos con transferencias, ¿no? Pero ellos, en lugar de girar, pues cheques o transferencias, pues retiran efectivo varias veces a la semana, cantidades importantes de efectivo, pero ahí te va el por qué retiran efectivo. Dice, nosotros le pagamos a nuestros pescadores, Penny, y la verdad, me dice, muchos son RIF, pero ellos son así como muy quisquillosos con el tema del pago, y a pesar, ¿no?, de que pues lo recomendable es que les paguemos con cheque o transferencia, la verdad es que ellos dicen, no, yo quiero que me pagues en efectivo, y si no me pagas en efectivo, pues no te surto. Pero entonces ese exceso de manejo de efectivo fue lo que generó la alerta bancaria, le manda a Unidad de Inteligencia Financiera la alerta. Unidad de Inteligencia Financiera, como es una dependencia del SAT también, pues de repente aparece la alerta, no saben qué hacer y los colgan en la lista negra mientras, ¿no? Entonces hay mucha gente que está ahí a lo mejor injustamente por otra cuestión, no precisamente el tráfico de comprobantes. El hecho aquí es que entonces existen dos disposiciones que me indican qué hacer dependiendo del caso, porque tenemos que hablar en primera persona. Una cosa es el ente que emite la factura, él tiene una forma de aclarar y el que recibe el comprobante pues tiene otro procedimiento. Entonces la primera regla que vamos a ver, la 1.4, es para los contribuyentes que emitieron aparentemente el comprobante sin tener la capacidad de hacer esa operación. Dice que estos contribuyentes, aclaró, esta es la modificación de la regla porque la regla ya existía, dice que pueden manifestar a través del buzón tributario dentro de los 15 días contados a partir de la última de las notificaciones, que es ya cuando apareces en el diario oficial, lo que a su derecho convenga, y aportar la documentación e información que consideren pertinente para desvirtuar los hechos notificados. Y aquí la verdad es que es todo un misterio, porque la gente de pronto considera que
con adjuntar cierto documento, digitalizarlo, posiblemente pues ya lo pueden aclarar. Y es muy complicado porque tú tienes que allegarte de cierta información que en muchos de los casos a lo mejor ya ni siquiera conservas. ¿A qué me refiero? Con el tema electrónico, de pronto sabemos que incluso el imprimir la contabilidad, el imprimir las facturas, pues ya no es necesario. Con contar con el archivo y una ubicación en la nube, pues es más que suficiente, pero es eso de que pues imprimimos a lo mejor una remisión o te sellan una orden de compra o una orden de entrega, ese tipo de documentos, ¿no? Esa comunicación comercial que me ayudan, ¿no? a cumplir la logística de mi proceso, son documentos que pues, bueno, pues, los desechamos, ¿no? A lo mejor no son tan importantes para la deducción, bueno, posiblemente para la deducción no tanto, pero para comprobar la materialidad del hecho sí, por eso es importante contar en este caso con un expediente comercial, y esto es en ambos lados, tanto para el emisor como para el receptor, de tal forma que pues si tenemos un contrato, si tenemos el comprobante, la forma de pago y esta comunicación comercial digitalizada obviamente y se le adjunta a la autoridad, pues es más fácil, ¿no? Poder conseguir un resultado adecuado. Entonces, comento esto porque a través de las fichas técnicas del anexo 1A, la autoridad nos explica mucho de los trámites de la regla. Entonces, para comprender mejor la miscelánea, tenemos que leer la regla, pero también tenemos que revisar qué dice su ficha. En este caso, la ficha técnica que vamos a tocar, la 158 de código, establece cómo es esta informe y documentación que se presenta para hacer la aclaración. Y dice, bueno, ¿dónde se presenta? En origen es en buzón tributario, pero si te fijas, la ficha dice que hasta en tanto este trámite no se publique en la relación de trámites que se realizan en el buzón, el mismo se deberá presentar mediante escrito libre ante las oficinas de la autoridad que suscribió el oficio de presunción. Incluso de pronto me dicen, oye Penny, es que hay gente que lo mete también como un caso de aclaración. Sí, pero mira, a mí el caso de aclaración no me gusta tanto, te voy a explicar por qué. Porque es como muy impersonal. O sea, es como cuando de repente mandas o te comunicas con alguien por WhatsApp, ¿no? Y le mandas un mensaje. Y si por ahí no le supiste poner la palabra correcta o le pusiste un muñequito que le ofendió o algo, no, pues ya valió el asunto. No hay nada como hablar por teléfono, ser un poquito más claros y entonces, o verlas, ¿no? Personalmente. Entonces, sí, desde mi punto de vista es mejor sacar una cita. Porque bueno, ahí estás viendo al funcionario, como que le explicas y también como que va comprendiendo la documentación que pues tú tienes, ¿no? Para decirte si vas bien, te regresas o qué hacemos, ¿no? De pronto es más sencillo. Sobre todo porque no siempre es un tema de tráfico de comprobantes. A lo mejor el tema es tu domicilio y se puede arreglar de otra manera. ¿Qué documento obtienes? Bueno, un acuse de recibo. Nada más indicando que pues, se recibe la documentación. Y la cuestión aquí interesante es con el tema de los requisitos, es decir, ese escrito libre que vamos a presentar, es muy importante que el escrito libre tenga estas dos manifestaciones redactadas, porque si el funcionario que va a revisar tu trámite no ve esos párrafos dentro de tu escrito, aunque a lo mejor lo estés diciendo con otras palabras, no funciona. O sea, quieren ver tal cual que se siga como un machote, para que me entiendas. Entonces es muy importante una manifestación bajo protesta de decir verdad, que los hechos que conoció la autoridad fiscal no son ciertos.
Aquí se me cortó un poquito porque quise hacerlo más chiquito para que lo vieras, pero si quieres revisar después el anexo, o sea, tienes que manifestar bajo protesta de decir verdad que los hechos que conoció la autoridad no son verídicos, no son ciertos en función de, pues ya tú aclararás en función de qué. Ahora, para eso hay que relacionar documentos, entonces es importante que relaciones y respaldes la documentación e información con la que desvirtúas que emitiste comprobantes sin contar con activos, personal, infraestructura, capacidad material directa o indirecta para prestar el servicio, producir o comercializar el bien. O sea, es muy importante que pongas así como tal relación y respaldo de documentación, entonces ya me pones ahí todos el contrato, el comprobante, etcétera, para que se entienda que estamos incluyendo esa información. Y bueno, y después, ¿qué? Pues esperar, ¿no? Obviamente esperar la resolución, en este caso, de la autoridad, o un requerimiento adicional de información. Y algo similar, pues, ocurre con el receptor del comprobante, nada más que acá, si te fijas, las fichas son diferentes. Digo, también el receptor, pues, por ejemplo, tú estás ahí y ves ahí que aparece tu proveedor en la lista negra, pues sí te espantas y dices, bueno, pues voy a buscar a ver qué está pasando, y revisas y dices, bueno, pues cómo lo aclaro, ¿no? Y aquí hay algo muy, muy interesante. Los plazos son diferentes, incluso la resolución acá también es distinta. De momento, pues también en teoría debería de ser por buzón tributario, pero como te comento, en tanto el trámite no está ubicado como un trámite reconocido dentro del buzón, pues también el receptor del comprobante lo puede hacer mediante escrito libre, es igual, ante las oficinas. Te digo, es mejor hacerlo a través de una cita, es un poco más claro con el funcionario. Y aquí, si te fijas, cambia el plazo. Para el emisor de la factura son 15 días. Para el receptor tenemos 30 días. ¿Por qué? Porque, bueno, se entiende que el receptor necesita a lo mejor recabar más información. Digo, aquí nomás te lo voy a resaltar porque son plazos distintos. Por eso estamos hablando de que también son reglas diferentes. Para el emisor son 15 días, para el receptor son 30, ¿ok? Pues es importante leer las fichas. Yo de pronto, fíjense que aprendo un poquito más acerca de la resolución cuando yo me pongo a leer el anexo 1A. Y bueno, aquí, vamos a meter un escrito libre, pero ahí, ¿qué le vamos a incluir a ese documento? La relación de comprobantes fiscales y respaldo de la documentación e información con la que compruebes que se realizaron las actividades. En otras palabras, y lo hemos comentado en otros cursos, el expediente comercial. Incluso ha habido cursos donde, si quieres revisarlo después, platico acerca de la materialidad de las operaciones. Es decir, de pronto la gente se preocupa mucho por el comprobante. Sí, pero el comprobante trae una descripción de un proceso, de un hecho, de un producto, de cómo lo justificas. Digo, debe de haber otro tipo de documentos que te ayuden a acreditar que esa operación se hizo. Y la gente dice, no, pues es que tengo la factura y tengo el cheque, o tengo el voucher, o tengo la transferencia. La gente que trafica comprobantes también tiene los mismos documentos, los mismos. Cuando se trafica el comprobante y el procedimiento, pues lo indica así. O sea, obviamente si tú compras una factura o te venden una factura, pues la tienes que pagar con la forma adecuada, porque pues si no, sabemos que el requisito no se cumple.